Nos quedan 5 minutos para cerrar el tiempo del laboratorio. Eh, si alguien no tiene dudas o preguntas, daré por hecho de que todos lograron completar el laboratorio y que no hay ninguna inquietud. Si te lo conto, caso contrario, si alguien tiene una pregunta, por favor manifestarla para revisarlo aquí colectivamente. Efectivamente, María Fernanda, solo son las clases de excepciones. Todavía no estamos haciendo manejo de excepciones, únicamente la clase, que lo que estamos ahí, no estamos probando cómo manejar excepciones ni cómo eh, trabajar con ellas. Lo que estamos practicando es herencia, es el concepto que estamos practicando. La razón que yo siempre lo he presentado con excepciones es porque es uno de los casos de uso más utilizado o es en uno de los escenarios donde más se utilizan herencia. Eh, También se puede usar herencia en otros escenarios o en otros contextos, pero realmente no es tan común o no todas las aplicaciones requieren herencia, pero sí la gran mayoría de las aplicaciones, por no decir todas, requieren excepciones y siempre que se maneja una excepción va a haber herencia o debería haber una herencia. Esa es la razón por la cual estamos tratando con herencia. Ya luego vamos mucho más adelante. Cuando ya estemos viendo secciones, ahí sí ya haremos el try y el cache. Profe, y por ejemplo, este, para lo de la herencia, es que siento que estoy un pito perdida. Entonces, para lo de la herencia, se tendría que crear, por ejemplo, un cliente de excepción, como ese sería como el general, del que los otros van a heredar. Entonces, en los otros se va a poner, en donde se pone extend, creo, entonces no se pone exception, sino que se pone cliente exception. ¿Me entiende? ¿Es así lo de Sí, la herencia o...? sí, perfecta. Ahí vas bien hasta ahí. Ah, listo. Así es. Entonces, Así, ya, entonces las tres clases que creaste van a heredar de una cuarta que entiendo que en tu caso la llamaste cliente section. correcto, sí. Sí, no era un punto complejo, no es un punto que requiere mucho tiempo. O sea, y les he dicho al menos un par de veces las cosas que les pregunto o les coloco. eh, Van directamente relacionadas con lo que hemos visto hasta el momento en el curso. Nunca, realmente nunca les colocaré algo que todavía no hayamos cubierto. Así como lo manifestaste, pues, Muchas esto nos gracias. quedan, de nada, gracias a ti, María Fernanda. Nos quedan 3 minutos para los que necesitan una pausa, hagan la pausa. A las 7 en punto, ya voy a incluso compartir pantalla para que a las 7 en punto demos inicio eh, al contenido teórico. Para continuar, para hacer el contenido teórico que nos va a servir eh, de entrada al laboratorio del miércoles. Me quedé pensando porque creo que el miércoles nos va a tocar hacer también como el miércoles anterior, tener contenido teórico y laboratorio.
No, no sé si me puedes ayudar. Decías algo, Diego, que solo te escuché ayudar, no sé si eras acá o era allá. Sí, que tengo una duda con el taller. A ver si me puedes ayudar. Listo, Diego, dale, por favor, cuéntame. Ya te comparto pantalla. Bueno, es con respecto pues a lo de, no sé si lo estoy haciendo bien. ¿Me confirmas por favor? Ya cargó. Listo. Entonces, pues lo de las excepciones, digamos que lo tengo bien, pero no lo he podido probar, o bueno, creo yo que lo tengo bien. Porque listo, yo vine, no sé si lo hice bien, yo vine y definí una clase aparte del Application Runner, que es la clase como de personas. En Eh, esa clase vine y definí como los atributos que vos nos pedías. La cédula, que lo puse como un entero, nombre, apellido, fecha de nacimiento y dirección, que lo puse como una cadena de texto, y el cupo máximo, que es un número, lo puse como float. ujú. Entonces, yo estaba leyendo como, pues, un documento ahí de procesamiento de datos en Java y decían que uno tenía que hacer como un constructor. Básicamente un constructor es para añadir como los objetos a, a la clase. Entonces, no sé por qué he tratado, definir este constructor a partir pues, de la clase personas y básicamente es como para que el usuario ingrese directamente los atributos y él defina estos de acá, que son como los que nos interesan de acuerdo a lo que se plantean las instrucciones del taller, que sería como los nombres, el apellido, la celda y el cupo máximo. Acá entonces creé un método para mostrar, que simplemente es para imprimir. Y acá le estoy poniendo dos personas y le estoy pidiendo que me las muestre, pero me está saliendo error. Entonces no sé si de pronto ves dónde fue que me equivoqué o que hice mal o si no tenía que... Eh, bueno, eh, bueno, tú ves que hay unos errores porque te lo dice el código, ¿cierto? Entonces, eso es una parte. El código no compila, pero te adelantaste bastante, Diego, ¿cierto? Estás haciendo, hiciste cosas que todavía no hacen parte del taller y que es probable que no lo vamos a ver así como lo tienes ahí. Si ese código que tienes ahí, no, gran parte del código, ¿cierto? No hacen parte del taller. Eh, y no lo vamos a ver como lo tienes ahí. Si vamos, ese taller va a ser incremental o vamos a seguir trabajando con el código, pero muchas cosas que tienes ahí no creo que la vas a necesitar, ¿cierto? Para que primero tengas eso presente. Ok. Dale hacia arriba. Entonces, pues, lo primero es que esta clase, o sea, en Java podemos tener varias clases dentro del mismo archivo, incluso una clase creo que dentro de otra clase, pero la buena práctica dice que no mejor tener archivo por clase o una sola clase por archivo. Eso nos ayuda en el mantenimiento porque van a ser archivos más pequeños. Entonces, lo primero que vas a hacer es sacar esta clase persona de acá, ¿cierto? Entonces, aquí dale clic derecho y dale crear nueva clase, le pones personas. No, déjalo ahí, Clic déjalo ahí, derecho. déjalo ahí. No, tú ves donde yo rayo. Sí. Sí. Esa Ah, raya está acá. vieja, en esta, sí, en esta otra. A veces pregunto porque algunas veces me dicen que no le sale. Nuevo, no, arriba, le dices Java Java Class Class. y no te me adelantes, ¿cierto? Porque hay varias cosas que creo que es importante aquí recalcar. Hay un tema que hace parte de la unidad 3 o 4, en este momento no me recuerdo la memoria y no recuerdo exactamente, de buenas prácticas o de sí, buenas prácticas, creo que se llama así. Eh, y está un poco adelante, pero es bueno corregirlo en este momento, porque muchas veces cuando no se corrige es más difícil corregirlo después, ¿cierto? Entonces, la primera buena práctica, y va para Diego y para los demás, bueno, posteriormente lo vamos a ver, pero aprovecharlo en, y es general únicamente, ya algunas son de Java, algunas son generales. La primera buena práctica o la primera que voy a manifestar, Profe, tiene que ver con los nombres. ¿Sí, Camilo? profe, se está escuchando mal, profe. No sé si soy yo Ah, solamente, entrecortado. ¿alguien me confirma si escuchan mejor o es? Sí, pero se escucha mal. Se escucha Déjame ver. como si el micrófono estuviera malo.
Déjame aquí cambio. Y ahora, sí, igual. Pues se sigue escuchando un poquito de interferencia, pero al menos yo te entiendo. No sé los demás. Déjame, creo que me voy a quitar voy a cambiar los audífonos. Que parece que con eso se solucionó las veces anteriores. Y gracias por contarme, porque yo me escucho mi voz, ¿cierto? Si ustedes no me cuentan, un momento, voy a desconectar y volver a conectar. Me dicen si mejoró o sigue igual. Pero ya está mejor. Ok, listo, Diego. Entonces decía que la primera buena práctica que vamos a mirar aquí tiene que ver con los nombres, que se refiere a nombre de variables, métodos o archivos o cualquier componente que tenga el código. El nombre debe ser claro y corresponder lo más cerca posible al objetivo de ese elemento que se le está dando el nombre. Tu clase aquí dice personas. ¿Cuántas personas se pueden adicionar acá en esta clase? Diego, tú que eres el que la nombraste. Es pregunta para ti. ¿Cuántas personas a la vez se pueden adicionar? Pues a la vez de a una, De a pero se una. puede. Sí, pero no, a la vez de a una sola, ¿cierto? Entonces, este nombre está mal porque no permite personas, sino una sola persona. Entonces, la clase la vas a llamar persona, no personas. Si la llamaras personas, sería que a la vez vas a permitir registrar más de una. No sé si es clara la diferencia, Diego. O sea, sí entiendo lo que me dices de ingresarla de una a la vez, pero me queda la duda pues, que esa clase acepta de a una persona a la vez, pero la clase puede contener, no sé, X de personas. Sí, pero entonces, esa, ahí quizás la clave es cuántas a la vez, ¿cierto? A la vez solo es una persona, ¿cierto? O sea, si tú le pones personas, debería tener quizás un arreglo o una lista interna con todas las personas que se registran a la vez. La ¿Sí? debería renombrar al singular. A singular, exactamente. Persona. Pero vamos a crearla como clase, ¿cierto? Persona. Porque habíamos dicho que lo usáramos como récord. Te Ok, pregunto, ¿quieres hacerla como, la clase es tal como la tienes ahí? ¿La quieres hacer como clase o la quieres hacer como récord? La idea era practicar récords, que era un concepto nuevo para la gran mayoría de ustedes o para todos. pues la podemos trabajar como récord, sí. Dale como récord. Borramos esto. Dale cancelar. Cancela. Eso es que se lo quiere adicionar a Git. Listo. Regrésate al código de donde tenías la clase de persona tuya y vas a copiar de la 15 a la 20 para ahorrarnos Los tiempo. atributos. Sí, los atributos. Y regresas al récord de persona y lo vas a colocar Pero un segundo más esta barra que no me cabe. y lo vas a meter ahí en los paréntesis. Pégalo ahí, dentro de los paréntesis. Dentro de los paréntesis. No, dentro de los paréntesis. Y le vas a borrar la palabra private. Todos los private. Creo que el récord pues, se define de forma diferente. Y en vez de punto y coma, comas. Básicamente por tiempo, ¿cierto? Por ahorrarnos tiempo lo estamos copiando y pegando. Y ahí viene otro tema también de nombres. Eh, los nombres deben ser lo más claro posible. Si alguien ve la palabra CC, ¿qué podría significar CC? Diego y demás. Pero Cédula, closed captions. los caption podría ser centro comercial, ¿cierto? Entonces, no te van a cobrar y aplicar, ni te van a pagar menos, ni te van a pagar más cuando estés trabajando por reducir el número de caracteres. El performance de la aplicación no se va a ver afectado tampoco. Entonces, tratar que los nombres sean lo más claros posible. Entonces, cédula, es muy claro que diga cédula, ¿cierto? Que va a la cédula ahí. Y
ya sí es un tema de Java, o sea, desde los nombres en general a cualquier lenguaje de programación. En el tema de Java se acostumbra que los atributos se nombran con camel case. ¿Eso qué es? Que la primera letra va en minúscula y si la palabra es compuesta, la primera letra de la segunda palabra y tercera y sucesivas va en mayúscula. Entonces, todo eso para decir que cédula sería en minúscula. Ahí, quédate, párate ahí. ¿Cuántos apellidos van a guardar ahí? Cuando dices una persona, ¿cuántos apellidos vas a guardar de esa persona en ese atributo? Pues uno o dos, dependiendo de los que tenga. Uno, dos, pues, ahí sí está bien que se llame apellidos, ¿cierto? Ahí sí está bien porque es claro que son todos los apellidos que la persona tenga, que son todos los nombres que la persona tenga. Pero si tú le pusieras, en vez de apellido, nombre, le pusiera nombre, y estaría pensado que iría nomás un nombre, no los dos o los tres cuando tiene más de tres nombres, ¿cierto? Creo que era para recalcar un poco el tema del plural y el singular. En Java también no se acostumbra a usar la línea para separar, ¿cierto? Sería pegado, eso es lo que es camel case. Borras la línea acá y la F la pones en minúscula. Lo mismo con dirección y quitar el punto y coma al final. Y ahí ya tienes tu récord y no tienes que hacer absolutamente más nada. Que si tú comparas este código con el código que tenías en la clase, Application Runner, tú puedes ver que el otro es un código más sencillo. Y ese código, ese récord te provee. Esto que tienes acá, sigue bajando, por favor. Esto que tiene acá, sigue bajando para ver qué más tiene. Listo. Esa línea de código que puse ya te provee esas dos cosas. Entonces no la necesitas. Ojo que no todas las cosas se pueden hacer con record. Record es una estructura de datos o un elemento que permite crear estructuras de datos, pero tiene escenarios muy específicos de uso, no todo se puede usar con record. Yo qué te sugiero, cópiate la clase persona para en un archivo para que te quede, te recuerde y no te la puedas analizar después. La clase persona, no, la que tienes en la application runner. Acá, la clase persona, desde acá, desde la 13. Ah, la que había Sí, puesto yo. sí, cópiala por allá para que desde la 13 hasta donde termine la línea, no sé dónde termina. Básicamente eso no lo necesitamos, pero pues puede tener ahí, lo puedes tener por si acaso después lo quieras analizar. O sea, córtalo. No, esa déjala quieta. Vuelve a la application runner y desde la línea, vas a copiar desde la línea 13 hasta abajo, la vas a cortar y lo guardas para en un archivo tuyo si quieres guardarlo o bórralo, no, hacia abajo, déle hacia abajo. Todo completo hacia abajo. Todo lo que yo hice. Ah, ok. Sí, toda la clase. Deberías dar- No, desde la línea 13, no desde la 12, desde la 13 hasta donde termina, que yo no alcanzo a ver dónde termina. Desde la 13 hasta probablemente hasta la 42, incluye la 42, porque creo que le falta. Corta todo eso, lo puedes cortar ahí, te falta una llave, pero córtalo ahí. Ahí está bien, córtalo. Y cierra la llave que te falta una llave cerrar. Y eso que tienes cortado ahí, pégalo en algún lado si lo quieres guardar. Si no, pues lo pierdes, tampoco es que lo necesites. Te falta cerrar una llave para que lo tengas presente. Básicamente hasta ahí era la parte, como la parte 0 y 1, era lo que se pedía. Bueno, creo que no sé si falta fue la prueba. Tú decías que no habías podido probar, no, es que todavía, eso no, o sea, estamos haciendo elementos, componentes por separado. Eso no, el caso de prueba que se podía probar, pero pues al final no probaba mucho código, se estaba probando, eh, se estaba probando, o sea, la estructura de datos para persona y las clases de secciones y el logger son elementos independientes, esos no están integrados todavía. No sé si tienes alguna duda adicional. No No, sé, ahí tienes una J, creo que te está molestando porque tienes una sí. letra J, me da la impresión. Yo creo ya que con esa corrección vuelvo y reviso y pues si tengo dudas te pregunto a la otra clase. Sí, te faltan las sesiones, que es un tema 4 clases y inherencia. Listo, deja de compartir. Ah, bueno, regresa un momentico al récord de persona, te hago una pregunta. Dime qué variable, tienes algunos detallitos en varias variables.
dime qué variable, qué nombre de variables quizás deberías cambiar o analizar al menos el cambio del nombre. ¿En cuáles? Espere, esto de acá. Y tiene la última que dice cupo más, ¿cierto? Cupo más, pero cupo, o sea, quizás podría darle un nombre más claro a cupo más. Lo del cupo máximo. Sí. Creo que si le pones cupo máximo queda mucho más claro el nombre de la variable. Bueno, sin abreviar. Sí, insisto, no les van a pagar más porque ahorren caracteres. Y la aplicación tampoco va a comportarse mejor porque use menos caracteres. Pero sí va a ser más fácil para el que esté analizando el código que vea un nombre completo, entender un nombre completo, un nombre más descriptivo. Listo. Deja compartir pantalla para yo aquí retomar la pantalla y ya continuar Profe, con las una sesiones. preguntita, una última. Sí, Camilo. Cuando hablas de las cuatro clases en secciones, son las tres que pides, más una cuarta que es como o sea, esas tres van a extender de clientes. De una cuarta clase, de O una sea, cuarta clase que la llaman cliente section o o sea, y entonces es, porque yo en el ejemplo que tú utilizaste, que usted utilizó la vez pasada, o sea, usted extendía también de sí, sección esa general. es porque para que sean exception deben extender de exception, de la clase section. O sea que yo puedo En poder el- extender en la misma clase, una clase de otras dos. no, Java, a diferencia de otros lenguajes, creo que Python tampoco, ni Python ni Java permiten herencia múltiple, solo de una sola. Ya, ok. Pero si cliente section extiende de De exception, section, listo. cualquiera que extienda cliente section también está Li- extendiendo de section, porque recuerden que listo, dale. es el tema de la herencia, y es Listo, que listo, los que sí. extienden heredan todos los comportamientos y todo del Del el padre. origen de la herencia del padre. Listo, listo, esa era mi duda. Muchas gracias, profe. Y para ver, vamos a compartir pantalla para que nos cansemos a adelantar lo más posible. La idea tampoco es más que correr, es que se quede lo más claro, o la información sea la más clara posible. La fecha hoy no la vamos a nombrar, la agenda como la agenda del día de hoy, que habíamos dicho laboratorio, que ya se aumentó por 3, parte 2. Ese laboratorio le falta una parte que todavía no la vamos a completar, vamos a dar ahí. Hoy vamos a ver static y final, y si el tiempo nos da, entrada y salida de información, que traducido en otras palabras es leer de archivos y escribir archivos. Básicamente esa es la agenda del día de hoy. La unidad 2, ya cubrimos lo que está en azulito. Hoy vamos a cubrir parte del segundo punto y parte del el último punto. Y para el miércoles tendríamos un laboratorio 4, el cuarto que llevamos, constantes y entrada y salida. Y además de los temas de entrada y salida de información, que creo que no vamos a alcanzar a completarlo. Y vamos a hablar de diagramas. Voy a dejar de compartir porque vamos a hacerlo sobre todo con el ID. ¿Dónde quedó? Sí, María Fernanda, no, recuerda que el laboratorio no son entregables, a no ser que yo les diga que sea entregable. Pero este laboratorio sí es incremental. O sea, para el laboratorio del miércoles van a necesitar lo que llevamos hasta el momento, parte 0, 1 y 2. Y generalmente, en general, creo que ningún laboratorio va a ser calificable. Pero sí les va a servir para, al menos de base o de guía para el proyecto de la unidad. Ok.
que estoy buscando aquí cómo compartir. Y vamos a grabar como habían pedido. Bueno, continuando con la sesión, vamos a revisar un par de conceptos desde el código. Voy a compartir la pantalla de el ID, un momento mientras lo ubico. Creo que aquí ya está. Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla. Sí. Gracias. Vamos a crear aquí. Esto no lo necesitamos. Voy a crear acá una clase. Así. Y los conceptos que vamos a ver son static y final, al menos los primeros. Creo que para la gran mayoría, o los que ya han trabajado con algo en Java, esas dos palabras clave, esos dos conceptos, ¿por qué no me quieren dar acá el main? Deben ser de cierta familiaridad, porque se encuentran en el main. Bueno, al menos uno solo, static. Y muchas veces no nos han informado o no hemos leído o no hemos podido comprender bien para qué sirve este static. Ya, después vemos el final. Y lo vamos a ver, ambos conceptos, como creación de constantes. En relación con constantes realmente. Tienen otros usos, pero lo vamos a ver con constantes. Primero pues una definición, ¿cierto? O qué es lo que dice el libro, o qué es lo que dice la teoría de que es un static. Static se usa no es para crear. Para acceder a variables y o métodos sin tener que crear la clase. Después de crear un objeto. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. No, y ya. Pues aquí tenemos una clase main y vamos a crear aquí otra clase de cualquier cosa. Vamos a crear la clase constantes, porque para allá vamos. Constantes. Pregunta, ¿quién me ayuda a definir qué es una constante? No necesariamente en programación, sino en nivel general. Una Sí. constante es algo que no cambia. Por Es algo ejemplo, que- la gravedad, cosas así. Exactamente. Sí, Sofía, es un valor que se mantiene constante, que se mantiene con un mismo valor, o siempre se mantiene con el mismo valor, ¿cierto? Esa es la definición, ¿cierto? No hay más que adicionar. Gracias, Sofía, creo que. En Java no hay forma de crear constantes directamente, pero sí hay una forma, o sea, hay unos lenguajes que sí tienen una palabra que hay el keyword cost, o permiten definir constantes. En Java no existe ese concepto, pero hay una forma de crearlas. Que vamos a crear, y Sofía decía la gravedad, ¿cierto? Entonces eso es un doble, eh, gravedad, supongo que era la Tierra, usemos la Tierra. ¿Alguien me ayuda? Eso es como 9.8, ¿cierto? Da igual, no tiene que ser exacto. Uniéndolo con el tema de los nombres, en Java, y creo que en otros lenguajes de programación,
también aplican eso, y es cuando es una constante, cuando se quiere una constante, se usan mayúsculas sostenidas, y ahí sí va con rayita. Ahora digo que hace ratico le dije no rayita, ahí tenía para variables que son, su nombre indica, variables, o atributos que son variables. Para constantes, la buena práctica dice que mayúscula y rayita. Vamos a volverlo público para hacerlo desde afuera. No voy a explicar público, crea que es un concepto que se tiene. Pues resulta que de concepto, ya yo renombro esto porque ya me está doliendo la vista de no ver la palabra bien. Conceptos. Bueno, llamarla así, manejo de constantes. Entonces, y en esa clase de manejo de constantes lo que vamos a hacer es tratar de imprimir el valor que tenemos allá. System out, solo por temas de rapidez, ¿cierto? Los system out no deberían usarse, deberían o ser mínimos en el código aquí, porque es una explicación, lo voy a hacer así, pero traten de que su código no tenga system out. Y queremos imprimir la grava de la Tierra. Como en este momento no es una constante, que esta clase se llame constante, no lo hace una constante, que el sistema mayúscula no lo hace constante, o no le da esa característica de ser un valor constante. Entonces, para imprimirlo, ¿qué deberíamos hacer? Crearlo, y ahí sí lo podemos acceder. O sea, no hemos hablado todavía del concepto, estamos viéndolo cómo sería sin... Aquí tenemos el valor, 9.8. ¿Qué dice la definición static? Que si yo quiero hacer a una variable o a un método sin tener que crear el objeto, cuando decimos crear el objeto, está el lapicero, se refiere a esto. Cuando decimos new, aquí estamos creando un objeto del tipo constante. Si yo quisiera acceder a un atributo de esta clase sin tener que hacer el new o sin tener que crear el objeto, podría utilizar la palabra clave o la palabra reservada static. Entonces vamos a cambiarlo y vamos a decirle que la grava de la Tierra es estática. Y ya no tendría, véanlo como era antes, ¿cierto? Antes y después. Comentemos esto que realmente no nos sirve, solo para que se vea. ¿Dónde le di clic? Entonces, como ya es estático, podemos hacer sin tener que crearlo. ¿Y qué es crearlo? La línea 16. Bueno, y aquí pueden ver el valor, ya subimos a 9 puntos, al valor de la costa, del atributo que está allá, todavía no es constante. Recuerden que la clase se llame constante, que este mayúscula no lo hace una constante. ¿Cómo vamos acá? ¿Está claro? ¿Se va entendiendo? ¿Dudas? Todo claro, pero Perfecto. Entonces, Profe, pero en este caso sí, entonces, ese valor que se define como estático, digamos que sería como el mismo para todos los elementos de la clase, los objetos de la clase, sin importar lo que se haga con ellos. sería el mismo para toda la aplicación, porque es uno solo. O sea, estático también tiene ese efecto, que como no se está creando el objeto, independientemente en qué lugar de la aplicación se acceda, siempre va a estar una sola vez en memoria y va a ser el mismo. Y eso tiene un efecto. Vamos a cambiar el valor porque vamos a decir que la constante de la Tierra ya no era eso, sino que
15 punto, número, cualquier número. No. Y vamos a imprimirlo. O vamos a ejecutar el código, ¿cierto? Como pueden ver, la primera vez me dice 9.8, la segunda vez 15.2. Es decir, todavía no es constante. Y ahí donde vamos a pasar al siguiente concepto, que es final. La definición otra vez del libro, ¿cierto? O teórica, noto que la estoy buscando para decirla exactamente y no haré la definición mía. Final se usa para decir que un atributo, creo que solo para atributos, una vez se le dé valor, no se puede cambiar. La definición del libro es un poquito más teórica, pero a mí me gusta esta. No se puede cambiar. Devolvemos a nuestra clase de constante y vamos a decir que sí, que la gravedad de la Tierra es estática porque no quiero hacerla sin tener que crear el objeto. Quiero que sea la misma para toda la aplicación, pero además quiero que sea final para que nadie me la cambie. Hay un problema, pero el problema es porque aquí estamos intentando cambiarla. Y ahí el error lo hice. De esta forma, usando state y final, podemos obtener simular un comportamiento de constante. ¿Cierto? Básicamente es la combinación de las dos. No es que tengamos que usar las dos siempre, ¿cierto? Se puede usar únicamente final si se quiere, se puede usar static si se quiere, o se puede usar la combinación. Aquí únicamente las vimos, cómo usando las dos podemos crear este elemento, tener una simulación de una constante. Constante es bastante usado en programación, sobre todo en Java. En otros lenguajes, pero es bastante utilizado. Y al igual, como decía que con las excepciones se usa herencia, para usar state y final, para crear constantes se usa static y final. Existen otros usos, pero son como los usos principales. Siempre la definición va a ser siempre la misma, o el comportamiento que me da de manera individual van a ser siempre los mismos. Dudas, preguntas. Aquí creo que la podemos imprimir. Profe, Sí, Steven. con lo que usted mencionaba de que al agregarle el atributo final ya no es ya sería inmutable, eso también aplicaría si incluso intentar alterar el valor por medio de getters. Setters quiere decir setters. Sí, sí, porque al final tiene el mismo efecto, se vuelve inmutable. ¿Cierto? Se vuelve inmutable. Aquí no tiene setter, porque era una constante, ¿cierto? Pero tampoco se podría cambiar. Y es bastante recomendable cuando se hacen códigos con estructuras de datos que los atributos sean final. Eso ayuda sobre todo cuando el software tiene una concurrencia alta o que los objetos sean inmutables. Pero de la forma de hacerlo inmutables con el final. Cuando estemos en backend se van a dar cuenta que también vamos a usar unos atributos final, pues la forma como se acostumbra a hacer. ¿Dudas, preguntas? Vamos a pasar al siguiente tema entonces. Voy a ponerlo aquí acá mismo lo voy a dejar. Y vamos al siguiente.
También otro nombre solo únicamente para de manera académica. Probablemente no es un nombre bueno o yo no usaría ese nombre para una clase de un software real. Aquí vamos a ver los conceptos y yo. Generalmente dicen IO, ¿cierto? Nunca lo he escuchado en español, que ahí siempre uno le dice IO, ¿cierto? La letra I y la letra O en inglés. Y la I es de in, y la O de out. Y es un concepto muy extendido en temas de computación, ¿cierto? No es un tema únicamente de lenguaje de programación. En este contexto, la I o el I de entrada, bueno, y si fuera en español, creo que se traduce siempre entrada-salida. Creo que es común. Al contexto que vamos a aplicar acá, que es lo que nos tiene en esta unidad, es entrada para lectura desde archivos, o desde un archivo, pero ponémoslo en plural. Y la O para escritura a archivos también. También se puede leer de memoria, se puede leer, bueno, si es memoria igual sigue siendo archivos, y escritura se podría escribir a memoria, no necesariamente un archivo. En Java existen varias clases o varios conjuntos de clases que se usan para entrada y salida, o para I/O, existen varias. Aquí vamos a ver solo una, que para mí, a mi consideración, es quizás la más, no la más sencilla, pero sí la que requiere menos código. Las otras que existen, en algún momento, entiendo que en el curso deben estar, en el curso de Java deben estar, en algún momento tendrán que conocerlas o manejarlas, porque para algunos escenarios o para algunas funcionalidades aplican unas mejor que las otras, o unas se comportan mejor que las otras. Las que vamos a ver aquí, o la forma como lo vamos a ver aquí, va a ser enfocado especialmente a lectura y escritura de archivos. Estoy aquí buscando unos códigos que tengo para ahorrarnos tiempo, que no nos va a hacerlo paso a paso, pero va a estar igual grabado en el video y lo van a poder ver posteriormente. Entonces, nos rendiría más si copio los códigos o copio parte del código y lo analizamos. Mientras. Un momento que estoy buscando aquí los códigos. Y se van a dar cuenta, es normal uno no saberse todo de memoria. Los lenguajes de programación son muy extensivos, tienen muchas cosas. No todos se lo saben, ¿no? Lo importante es tener conocimiento, tener parte de los conceptos y
poderlos aplicar o buscar la documentación en el momento necesario. Vemos aquí el código. Entonces, la primera que vamos a ver es la primera forma que vamos a ver, o la única forma que vamos a ver para leer archivos, se hacen por medio de una clase que trae Java llamada BufferReader. Básicamente, ¿qué hace esa clase? Aquí ya vemos algo de secciones, no lo voy a hablar mucho. Lee la información del archivo, lo tiene en un buffer. Buffer puede ser visto como la memoria, está en memoria, y a partir de eso lo podemos ir procesando, lo podemos ir consultando. Vamos a crear acá un archivo cualquiera. No sé si aquí me va a dar. Archivo de texto. Un momento que... Termino y ya les lo explico cómo. Realmente estamos utilizando dos clases o dos elementos que vienen con el lenguaje de programación. El primero es un file reader. ¿Qué hace este? Esto va a ir a leer el archivo que tenemos en disco y el resultado de ese, o crea un objeto con la información del archivo que está en disco. Y aquí, si tuviéramos únicamente esto, lo estaríamos leyendo, pero no lo estaríamos procesando, lo tendríamos en memoria, pero nosotros necesitamos hacer a la información. Entonces, para hacer a la información, por eso lo integramos con un buffer reader, que nos va a permitir iterarlo, nos va a permitir hacer a la información directamente. Vamos a ejecutarlo, porque creo que la ruta quizás no va a estar. Creo que la ruta, Profe, ¿sí? pregunta, ¿el reader devuelve el archivo en formato JSON? No, él devuelve el archivo en el formato que está. Está leyendo un archivo, en este caso es un archivo. Él lee la información que contenga el archivo. En este caso, como es un archivo que solo tiene una cadena de texto,
va a tener la información así. Hay otras estructuras para leer, especializadas para leer JSON, y tendría un objeto de tipo JSON. Aquí no, aquí. Ya el reader y el buffer reader lo que me genera es, me tiene la información en un buffer o en la memoria. Y esta línea que tenemos aquí abajo recorre línea por línea, y con este cole lo que estamos haciendo es poniéndola toda en una sola variable string. Que me toca, ¿por qué le está buscando en esta ruta? Porque es donde lo tiene, pero allá no está, porque no hemos compilado el proyecto. Nunca lo va a encontrar, pero vamos a colocarlo. Vamos a colocar la ruta completa. Al final es una ruta donde está el archivo, y él va a buscar donde está. So, creo que ya es. Ya. Y aquí tenemos la información del archivo. Si le colocamos y aquí lo estamos leyendo. ¿Qué ventaja tiene o por qué decía yo que era uno de los... Aquí realmente es una ruta de este archivo, ¿cierto? Pues existen formas dinámicas de, eh, de definir la ruta, que no la vamos a ver acá. Profe, ¿me puede aclarar algo me puede aclarar más o menos? O sea, entiendo que usted quiere utilizar ahí el buffer, pero no me quedó como claro para qué sirve. Un momento. Eh, Según, o sea, yo diría que ahí básicamente el file reader devuelves un buffer. El buffer es como una compresión de los archivos y ya el new buffer reader básicamente lo que hace es leerlo. lo Ah, que que sepa pasa uno es, cómo leerlo evitando usando el uso de bucles y por así decirlo. No, no, los buffers son totalmente distintos a los ciclos. Eh, dame un momento, ya te... ¿Qué es lo que sucede? O sea, este objeto buffer reader se puede utilizar con diferentes orígenes. Aquí estamos usando un file reader porque el archivo que estamos leyendo está en disco, pero podríamos usar otro tipo diferente porque el archivo no está en disco, sino está en otro tipo de almacenamiento. Pero este buffer reader sigue siendo el mismo. Este buffer reader lo que hace, creo que es una interfaz, incluso, una clase. Eh, nos ofrece unos elementos que nos hacen más fácil el procesamiento del buffer que, como decía, creo que fue Steven, que del buffer que nos devuelve o el objeto que nos devuelve este file reader. Si consigo un ejemplo de la forma anterior, porque la forma anterior era más, pues ahí donde se podía ver la diferencia. Lo voy a copiar y pegar de internet, ¿cierto? No es un ejemplo mío, pero lo voy a copiar y pegar de internet. Este tiene los dos. Y vamos a quitarle este para hacerlo más transparente. Quitamos este.
La forma tradicional sería, no, forma tradicional no, con una clase un poco, sin usar buffer, usar unas clases diferentes, sería algo así como lo que tenemos aquí en pantalla, ¿cierto? Se está leyendo el archivo y hay que hacer un while o un loop para poder hacer la información. Y básicamente esto empieza a leer línea por línea. Este código es similar al que tenemos arriba. Este código que está arriba, ¿no? Y este abajo usa string, que es un concepto diferente o similar a buffer, pero no igual. Esta línea o estas clases usan buffer, que nos facilitan la vida o nos ayudan a generar un código más sencillo. Los buffers pueden ser vistos como, tratando de dar una definición. O sea, los buffers están pensados para hacer la información. O sea, el archivo se lee el disco y desde el file reader se pasa al buffer reader y hacemos a la información en memoria. Esto lo hace más rápido, lo hace eh, lo hace más rápido y evita tener problemas de acceso a disco. Cuando acceso a disco es lectura, leer información de un disco duro o de un almacenamiento es costoso en recursos. Es rápido, pero no significa que pues, rápido no sea costoso, es bastante costoso. El buffer al final nos permite acceder a la información desde memoria. El código anterior lo hacía con componentes del sistema operativo. Sé que puede ser un poco complejo incluso de explicarles las diferencias, ¿sí? Quizá la diferencia clave es que si no es buffer, estaríamos usando componentes del sistema operativo para leer los archivos. O en el caso del buffer, la información queda en memoria, el buffer es memoria, y lo podemos manipular de una forma más sencilla. ¿Por qué iba a cambiar este? Porque aquí lo teníamos como texto, vamos a hacer los dos. Creo que él permite los dos a la vez. Líneas. Y le vamos a decir que no lo coloque en una lista. Creo que no permite los dos. Aquí estamos usando programación funcional, hace parte viene un poco más adelante. Pero lo que les quiero mostrar es las ventajas que tiene usar el buffer reader, que en algún momento puede usarlo o para generar una cadena de texto, una variable tipo string, fue la primera, o para hacerlo en un array. O sea, son otras de las ventajas que tienen estos buffers o estos elementos. No sé si tienen dudas, tienen preguntas o alguna pregunta que quieran manifestar en este momento. Aquí algo en el chat. ¿Qué más tenemos aquí de salida de lectura? No vamos a hacer escritura todavía. Vamos a hacer hoy únicamente con lectura.
Y podemos ver otro objeto. No, es que el otro, iba a mostrar escáner, pero escáner es muy similar y es bastante similar. Creo que vamos a ver. O sea, esto sería para leer desde archivo. Otra lectura también que es bastante tradicional, pero cada vez es menos utilizada, pero hace parte de los contenidos que quisiera mostrarles, es lectura desde consola de comandos. Habíamos dicho que la consola de comandos es la ventanita negra, la terminal o la ventana negra que tiene el sistema operativo. Cada vez es menos común hacer aplicaciones para consola de comando, pero se siguen utilizando. Al igual que para leer de archivos, que es lo que teníamos acá arriba, para leer desde consola de comando también se utiliza. Hay varias formas. Solo vamos a ver una, que también considero para mí es, con mi criterio, es la más sencilla. Y es usando un objeto o una clase llamada console, que me crea objetos de consolas. Sería algo así. Muy relativamente sencillo. Console. Se crea así. La clase system, que es la misma de estar system.out, tiene un elemento llamado, o un método llamado console, que lo que hace es darme acceso a esta consola que tengo aquí abajo. Estoy aquí sombreando, dice hola, buenas noches. Entonces lo que hacemos es, con el objeto system, acceder a esa consola física, aunque está en el computador es física, y la estamos guardando en un objeto nuestro llamado console. Y para leer es bastante sencillo. Console. Tiene unos métodos read, line, vamos a decirle acá, y aquí le podemos colocar la nota, el mensaje, usuario, pues tenemos que guardarlo en alguna variable. Salario. Y ya nomás. ¿Qué característica tiene? Es que los métodos únicamente permiten leer cadenas, porque la consola es consola de texto. Si yo quiero un número, tendría que hacer una transformación para volverlo número, pero no lo vamos a ver aquí. Y vamos a hacer la impresión de los dos. Creo que esta no la hemos visto, esta clase, mesa format. Creo que no la hemos visto, o quizás no había aparecido por ahí. Esta mesa format es para salida. Ayuda a la salida, no es una clase, es un clase formativo realmente. Usuario, salario. Usuario, salario. Ponerlo así para que se vea más claro. Y vamos a ver si nos funciona. Un minuto, vamos a extender 2 minuticos más para un momento que pueda aquí mover. Aquí ya tengo acceso a la consola
Vamos a decir usuario, ¿quién está por ahí? Diego Vázquez, salario, cualquier cosa. Y aquí ya estaba mostrando. Entonces, la información que fue leída desde la consola. Entonces, dudas, preguntas de este objeto console o de esta forma. Como les decía, hay otras formas más para leer de consola. Consola es esto que tenemos acá, al menos una o dos más, pero esta es bastante sencilla. Muchas veces se hacen los comentarios. Este lenguaje de programación es bastante complejo porque nos toca un montón de líneas para hacer algo. Algunos de esos comentarios tienen razón, algunos otros no tienen tanta razón y se hace más desde el desconocimiento. Por una parte, ¿cierto? ¿Cuál usamos? Si hay una más compleja, una más sencilla, tenemos que usar siempre las más sencillas. No, va a depender de otras condiciones, de un análisis que se haga de pronto en el proyecto. Quizás no aplican o quizás, aunque sean más engorrosas, sean más eficientes o tengan algunas ventajas para un proceso específico. Listo. Ya para cerrar el tema, entonces, para hacer un resumen, empezamos el tema de entrada y salida. Realmente solo vimos entrada, usamos unos buffer o un buffer reader para leer información desde disco duro, de archivos que están en disco, y pudimos ver que con dos líneas de código, o con el cache que es necesario, podemos tener acceso a toda la información de una forma bastante sencilla, bastante reducida. Y adicionalmente vimos cómo leer desde la consola. También con una línea de código se puede acceder a los valores que el usuario está digitando, que están ingresando por consola. Lectura de archivos es común, no todos los proyectos requieren leer de archivos, pero es algo que se sigue utilizando. A veces el archivo llega a memoria, entonces si me llega a memoria no tengo que leerlo de disco, sino que ya cambio el reader va a ser diferente. Pero se sigue utilizando. Lectura de consola es cada vez, creería yo, es menos y menos utilizado, porque las aplicaciones han migrado en su gran mayoría, o los servicios han migrado en su gran mayoría a aplicaciones web o móviles. No significa que en su momento no tengan ustedes la responsabilidad o llegue a sus manos un requerimiento por el cual se pida leer o crear una aplicación, una funcionalidad que se maneja por consola o por consola de test, que es el nombre. ¿Dudas, preguntas? No hay duda, no hay pregunta. Nos vemos el día miércoles. Estos códigos se los voy a colocar en los slides. Algunos, creo que estos son más, creo que igual de la constante. Les coloco el de la constante. Les coloco el de las dos entradas que hicimos. Las dos salen. El miércoles continuamos con el tema de escritura del disco, diagramas y taller. Probablemente hacemos taller, después explicación para diagramas y después un taller, continuamos el taller de diagramas. Sí, Steven, por favor, dime cuál es, creo que tienes la mano levantada. Profe, más que todo la duda con el curso de Oracle. Eh, escribí la semana pasada, antes del viernes, hoy volví a escribir y la respuesta sigue siendo la misma. No me han dado respuesta y sí, no me han dado respuesta. Realmente es la... Profe,
Yo Sí, estoy Estefanía. mirando cuáles son esos cursos, pues por otros estudiantes de cursos más avanzados. Y pues yo me había inscrito en unos con el gobierno y son los mismos. ¿Será posible que en caso de que ya lleguen a habilitar esos cursos, no sé, que ya me lo validen como tal? Pues yo les comparto la constancia y todo. Sí, sí, claro, pues si son los mismos, al final eso vendrá un certificado, el asunto es que las del Ujú. gobierno dice Universidad de Antioquia, y, pues, eh, Ya. y podría, pero si los del gobierno también quizás tendrán un sello de una universidad, o no sé, pues es como para, el conocimiento es el mismo, lo hagas por allá o lo hagas por acá porque el curso es el mismo, Ujú. pero a veces puede generar mejor reconocimiento la entidad que lo esté certificando, ¿cierto? Que bueno, el nombre de la entidad o la empresa o la organización que aparezca en el diploma que le dan o la certificación que le dan, Ya, ok. ¿cierto? Entonces, no, pero por mí no habría problema, ¿cierto? Por mí Listo, no, profe. no hay problema. Y como les he dicho, lo repito varias veces, yo soy consciente que si por la razón que fuese eh, no nos dan acceso a tiempo, eh, de ninguna manera les voy a perjudicar la nota. Buscaremos cómo hacerlo, qué mecanismo utilizamos para complementar el conocimiento o tener la nota que nos exige, porque al final hay que reportar una nota. De parte mía tengan tranquilidad que pues no soy muy consciente de lo que pueda pasar, ¿cierto? Ujú. Listo, profe. Muchas gracias. Sí, sí, volveré a intentar mañana, pero no, la verdad no sé, no sé qué puede estar pasando y por qué nos están demorando tanto para una respuesta. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario? Si alguien quiere, podemos buscarnos 5 o 10 minutos más. Si alguien todavía tiene algo pendiente del laboratorio, de la parte de secciones, se requiere para la continuación o los siguientes temas que vamos a ver durante toda la unidad. No, pues todo en orden, profe. Listo, Steven, gracias. Ya les estoy copiando los contenidos de las diapositivas allá en el Drive para quien las tenga. Y el taller, como siempre, es para reforzar todo lo que, o con los laboratorios reforzamos todo lo que estamos haciendo. Entonces, también. Profe, ¿y no nos puede compartir ese archivo? Pues Para- eso que acabamos de hacer hoy. se lo estoy colocando en el slide, ¿cierto? Ya van a estar, el archivo está muy desordenado. Creo que con el slide es suficiente. Ya está ya en el slide, ¿cierto? Cambiando la línea de la constante, lectura de archivo y la lectura de consola. Ya cuando hagamos el laboratorio, pues ya ustedes van a tener un código más organizado. Eso no, como veo que no hay más preguntas, más conocimiento. Sí, Rubén, el tema, estoy de acuerdo que el curso es por el conocimiento. De parte mía, el comentario, Rubén, es no haber un efecto negativo en la nota, una calificación final, si no tenemos el acceso. Eh, o si le dan acceso muy tarde en el semestre, eh, es probable que ya consideremos a que ustedes lo hagan en vacaciones, en diciembre, para que tengan el conocimiento. De parte mía me preocupa es que para los temas que estamos viendo, ya deberían ir bastante adelantados en ese curso. Y si se dedicó más tiempo a explicar temas básicos, temas que están en ese curso, no nos alcanzaría el semestre para llegar ni a la mitad del contenido. Entonces, algunas cosas quizás pueden caer en el aire para algunos de ustedes, alguna de ustedes. Bueno, muchas gracias. También les presento disculpas por el inconveniente al principio de la sesión. Nos vemos
problemas técnicos que nunca falta. Eh, eh, Tratando de ver algo aquí que me están diciendo. Julie, quédate un momentico porque estoy tratando de entender tu mensaje. Yuri, no sé si me puedas, no te entiendo el comentario, si me lo puedas volver a o darme más detalle o decirlo por micrófono si quieres. Ah, ya, creo que ya lo vi bien. Yuri, no me sale nada. Estoy viendo ahí y no me sale nada. Estoy revisando, pero no me sale, no me llega nada, Yuri. Entonces no sé qué puede ser. Bueno, feliz noche para todas, feliz noche para todos. Nos vemos el día miércoles. Que descanse. Feliz noche, profe, muchas gracias. Gracias, hasta luego.